En la entrevista de 5 minutos, esta mañana vamos a hablar de un tema de salud que nos tiene que preocupar a todos. ¿Cómo detectar un derrame cerebral? Para ello tenemos un neurocirujano, el doctor Zanoni Yada. Bienvenido, ya rato que no nos acompañaba. Sí, ya rato. Pero estamos aquí con ese tema que nos pedían también en las redes sociales. Doctor, ¿qué síntomas nos tienen que alarmar por un posible derrame cerebral? Bueno, mira, los síntomas en general son bastante conocidos, son pérdida del habla, pérdida de la fuerza en la mano, imposibilidad para caminar, imposibilidad para entender, aún ceguera transitoria. Lo importante, estos síntomas generalmente son cuando ya tienes un derrame. Ajá. El problema es cuando tú debes detectar que estás a punto de tener un problema de estos. Hay lo que se llama isquemia cerebral transitoria, que es que tú estás hablando y de repente tú pierdes esa habilidad para hablar, o de repente no entiendes lo que te están diciendo, o tu brazo se vuelve flácido, aguado. ¿Cualquiera de los dos brazos? Cualquiera de los dos brazos, tu pierna, pierdes el equilibrio durante cierto periodo, y de repente lo recuperas. Esos son signos que te deben obligar a ir a donde un médico para explorar si realmente tienes algún factor de riesgo para en los próximos meses presentar lo que es un derrame cerebral. ¿Cuánto tiempo antes pueden dar estos síntomas, doctor? Generalmente lo que se conoce como isquemia cerebral transitoria, estos síntomas transitorios se pueden mostrar hasta 3 meses antes de un derrame, ¿verdad? Pero eso no implica que en una semana, 2 semanas no lo puedas tener. Que el derrame realmente es una entidad muy compleja, es la tercera causa de muerte en el mundo y la primera causa de discapacidad permanente. ¿Sabes que de cada 10 personas, 3 mueren antes de llegar al hospital? Ay, ay, ay. 5, así de triste. Sí, así de difícil. 5 quedan con discapacidad permanente y solo 2 de esas 10 personas pueden llegar a regresar a incorporar sus actividades normales. ¿Y qué nos está provocando estos derrames? ¿Qué influye en el ambiente? Bueno, mira, generalmente son todos aquellos factores que hacemos mal. Sedentarismo, obesidad, falta de ejercicio, colesterol, triglicéridos altos, diabetes. Antes incluso la edad era un factor de riesgo arriba de 60 años. Hoy estamos viendo pacientes arriba de 40 años, hipertensos, diabéticos, obesos y que tienen un porcentaje importante de llegar a padecer un derrame cerebral. ¿El estrés influye? Ah, claro, fundamental. Una persona que está estresada desactiva todos sus sistemas de alarma. Su cuerpo se entorpece, tiene problemas para dormir, insomnio, dolor de cuello, espalda, y todo eso genera un estrés en tu organismo que finalmente llega a aumentar la presión arterial, llega a haber falla cardíaca y puede provocar y ser un factor importante en el desarrollo de un derrame cerebral. ¿Un dolor de cabeza, doctor, puede alarmarnos o puede ser un derrame cerebral o no tiene nada que ver? Realmente el dolor de cabeza del derrame cerebral, porque existe, es aquel dolor intenso, violento, diferente a aquellos dolores de cabeza que tú has tenido. Las personas que padecen de dolor crónico, puede ser problemas de migraña, problemas de mala oclusión, sinusitis y una serie de enfermedades. Pero el dolor provocado por un derrame cerebral es aquel dolor intenso, brutal, que incluso se va hacia el cuello y que se acompaña de desorientación, pérdida de fuerza, debilidad. Es un síntoma que no puede pasar desapercibido y generalmente puede durar entre 2, 3 días cuando no te lleva al hospital inmediatamente. Entonces, toda persona que tenga esa característica, que tenga un dolor diferente a los que ha tenido en los últimos 10, 15 años de su vida, debe motivar una consulta porque es uno de los síntomas importantes en un derrame cerebral. Y me llama la atención cuando usted dice, es obligación consultar y de hecho nos está dando cierto tiempo. Claro, mira, cuando tú tienes, suponte en este momento, tú comienzas con pérdida del habla, pérdida de la fuerza de las manos, debilidad, solo tenemos alrededor de 6 horas para llevarte a un procedimiento y destapar esa arteria que se ha destapado. Es como un cateterismo cardíaco. Muy bien. ¿Verdad? Incluso el corazón puede resistir más tiempo que el cerebro. Entonces, si no corremos en ese momento a una unidad, a un hospital que tenga las condiciones para ayudarte, realmente va a haber un infarto. Y una vez que hay un infarto, realmente la recuperación, las secuelas son terribles y la rehabilitación. Los centros de rehabilitación están llenos de pacientes con derrame cerebral. No es una vesícula, no es una hernia, no es un proceso así. Y después de operado, tú puedes recuperar tu actividad normal.
No, el derrame cerebral te lleva a una discapacidad permanente y a un problema familiar y social muy importante. Se da cuenta de eso, cómo influye al final toda la familia, por eso la importancia de consultar a tiempo. A ver, hablemos de eso, el tratamiento que lleva una vez se llegó, digamos, al derrame como tal. Sí, una vez descubrimos que hacemos un TAC cerebral, una resonancia cerebral, hay un hospital y en el Seguro Social también se puede hacer, donde se puede llegar y abrir y destapar esa arteria antes de 6 horas. Ajá. Una vez que el infarto está constituido y que ya han pasado esas 6 horas, realmente uno lo que puede hacer como médico es darte un soporte para que la inflamación del cerebro sea menor, para que la oxigenación sea más favorable, pero sí, hay un periodo extremadamente corto. Por eso en varias partes del mundo se conocen las unidades de ictus, o de stroke, o de derrame, en el cual una comunicación dice hay un derrame cerebral, inmediatamente hay un traslado al paciente, se hace una evaluación. En uno de los hospitales donde trabajamos hay un código ictus, eso para la resonancia, para la emergencia, y esa es la prioridad en ese momento en el hospital. ¿Por qué? Porque tenemos minutos, horas para llevar a ese paciente y llevarlo. Y luego después de un infarto, lógicamente, lastimosamente es como un infarto cardíaco, el tratamiento y sobre todo el régimen de vida que tienes que llevar, que deberías de haber llevado antes. Eso. ¿Verdad? El ejercicio es fundamental, aunque tengas mucho estrés, mucha tensión, si haces ejercicio es el mejor oxigenante cerebral que tienes. En adecuada alimentación, ¿verdad? Tener tus horas de sueño, el sueño es fundamental. Alguien que tiene perturbado su sueño perturba toda su vida, su memoria, su capacidad de razonamiento. El sueño es fundamental para todas estas funciones cognitivas. Por eso dice, es una máquina perfecta la creada, ¿verdad? Nosotros desordenamos. No hay ninguna computadora, que yo creo que jamás va a llegar a una computadora como el cuerpo humano. Y si nosotros la cuidáramos, el hombre podría llegar. Ahora tenemos pacientes de 100 años que incluso los operamos porque se caen, tienen algún accidente o algo así. Pero ellos no han tenido las condiciones que estamos viendo actualmente de estrés, de tensión. Antes se caminaba, no había tanta hamburguesa, no había tanta comida chatarra. Entonces, y el estrés, lógicamente, la diversión en familia era fundamental. Ahora no, tenemos en un lugar donde hay un parque, tenemos 7 centros comerciales. ¿Ya? Entonces, realmente eso te desequilibra. No puedes salir a caminar. Lo ideal es que comas y después salgas a caminar una media hora, pero ¿dónde vas a salir a caminar? Realmente es un problema, tienes que estar dando vuelta alrededor de tu sala para lograr eso. Entonces, uno tiene que luchar contra esos factores nocivos que nos presenta el país, pero lo tenemos que hacer, porque si no vamos a hacer una estadística más en un hospital o en la cama de un hogar. Ajá. Que se puede evitar, entonces se puede evitar una vez seguimos todos estos consejos. Claro. Entonces al final tenemos que tomarlo en cuenta, de lo contrario vamos a hacer una estadística más tal como lo dice usted. Gracias, doctor. Vamos a seguir en cuenta esas recomendaciones que nos da y al final la salud es lo más importante.